¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y nada, vengo con un nuevo vídeo. Este vídeo es una extensión del vídeo que hice sobre libros sobre la historia de las personas afrodescendientes a raíz de que febrero es el Black History Month, el mes de la historia negra, que es un mes que se celebra sobre todo en el mundo anglosajón, en el que todas las instituciones educativas dedican por lo menos ese mes a estudiar la historia y figuras destacadas del pueblo afrodescendiente. Entonces, quería traer también recomendaciones de documentales, pelis y series que trataran sobre esta historia y también más ampliamente que hablaran sobre el racismo. Prácticamente todas son del mundo anglosajón porque es desde donde más producción tenemos, que es también lo que me pasaba con los libros. Y los documentales, de hecho, son todos sobre Estados Unidos. También porque, bueno, pues la historia de la esclavitud es la que más es donde más producción audiovisual hay, ¿no? Y la que más conocemos, ¿no? También comentaros que este vídeo lo he ido grabando en cachitos porque se me había olvidado meter una cosa. Me he liado un poquito, entonces igual hay partes que cambian de enfoque o que cambian un poco de unas a otras, pero no quería dejarme ninguna fuera, ninguna de las recomendaciones fuera, entonces pues por eso lo he hecho así. Y también que voy a dividir el vídeo en dos porque son muchas cosas, entonces se me hacía muy largo. Entonces voy a hacer como una primera parte que está más centrada en documentales y series o pelis que están basadas en hechos reales y una segunda parte que es un poquito más ficción, aunque ahí también hay alguna que tiene también, que está basada en hechos reales, pero bueno, es que no me cabían todas aquí, entonces pues lo he hecho así y ya está. Entonces, bueno, empiezo a contaros. Bueno, espero que os interese porque también me apetece poder hablar aquí de películas, de series, de documentales, que también es una parte importante de las cosas que a mí me interesan y que me interesa comentar. Entonces, bueno, espero que os interese. Contadme en los comentarios si os interesa. O yo qué sé, o si solo os interesa los vídeos sobre libros y yo ya valoro. Bueno, pues nada, la primera que os quería recomendar es una serie documental que está en Netflix que se llama Enmienda, la lucha por la igualdad en Estados Unidos. Vale, esta serie es del año 2021, o sea, de hace nada. Es una serie que está como presentada por Will Smith y digamos que se centra en hablarnos de la enmienda decimocuarta, la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que es la enmienda que digamos que regula, o sea, bueno, es la enmienda que en principio dice que todos los ciudadanos estadounidenses nacidos en suelo estadounidense o que tengan la ciudadanía estadounidense son iguales ante la ley. Claro, esta enmienda pues ha tenido que ser modificada muchas veces para incluir a aquellas personas que no estaban incluidas, ¿no? Véase las personas afrodescendientes en la época de la esclavitud, inclusive posteriormente las mujeres, personas migrantes, personas LGBT, etcétera, ¿no? O sea, ha tenido que ir revisándose para que verdaderamente incluyera a todo el mundo en la categoría de ciudadano ciudadano o ciudadana de pleno derecho, ¿no? Entonces, bueno, el documental habla de muchas cosas, pero es interesante para lo que comentamos aquí, para lo que estoy hablando hoy, porque la primera vez que se revisa esta enmienda es precisamente después de la Guerra de Secesión. O sea, el documental empieza contándote, te empieza hablando de Frederick Douglass, que es este activista abolicionista del que os hablé en el otro vídeo, ¿no? O sea, te empieza hablando de las dos figuras principales a partir de las cuales, digamos, que se consigue abolir la esclavitud, que son el presidente Abraham Lincoln y Frederick Douglass, porque, bueno, pues Lincoln es quien gobierna Estados Unidos cuando empieza la Guerra de Secesión. Lincoln al principio es reticente a abolir la esclavitud, pero con
el activismo de Frederick Douglass, que es una persona que nació esclavizada, ¿no? Que la esclavizaron desde el nacimiento, pero que aprendió a leer y a escribir y consiguió escaparse, y cuando consigue escapar escribe unas memorias. Entonces es, digamos, la primera vez que el público estadounidense puede leer de primera mano el testimonio de una persona que ha vivido esclavizada, y como los horrores y las barbaridades, ¿no? que realmente ocurren ahí, que me fascina, porque es como si no lo supieran, pero bueno, ¿no? Como que este testimonio mueve mucho, como que es un empuje muy fuerte al movimiento abolicionista, y Frederick Douglass pues pelea mucho para convencer a Abraham Lincoln de permitir a las personas afrodescendientes luchar en esta guerra para conseguir su libertad, ¿no? Y entonces, al terminar la guerra, bueno, asesinan a Abraham Lincoln, etcétera, pero se consigue que se apruebe esta 14ª enmienda, en la que se incluye a las personas afrodescendientes anteriormente esclavizadas en la ciudadanía, ¿no? Y entonces, a partir de la 13ª enmienda, que es la que abole la esclavitud, y esta, supuestamente, las personas afrodescendientes van a tener igualdad de derechos con las personas que no son afrodescendientes. Ahora, claro, el documental te sigue contando, porque evidentemente esto no sucede así, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental te va contando cómo se van dando estos pasos, cómo los estados del sur, pero bueno, pues los estados del sur se acababan de quedar sin su principal eh, forma de explotación y de tal, que era la esclavitud, y entonces, pues evidentemente con un racismo rampante que tenían y tal, pues digamos que intentan por todos los medios que eso no suceda, ¿no? Entonces, pues el documental cuenta, pues, ¿no?, cómo se instauran las leyes de segregación racial, las llamadas leyes Jim Crow en los estados del sur, pasándose evidentemente por el forro la enmienda 13ª y la enmienda 14ª. O sea, ¿se abole la esclavitud? Sí, pero a nosotros nos da igual, ¿no? Bueno, entonces va contando esto, y cuenta después también cómo todo este proceso de segregación racial desemboca en la lucha por los derechos civiles de los años 60. Te habla de Martin Luther King, también te habla de Rosa Parks, te habla también de Ida B. Wells, que es otra activista abolicionista, que estuvo muy, 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 muy involucrada en documentar todos los linchamientos a personas afrodescendientes que se hicieron en ese periodo posterior a la reconstrucción después de la Guerra de Secesión. Bueno, empezó en los estados del sur, pero acabó dándose en todo el país, ¿no? Pues eso, cómo surge el Ku Klux Klan, pues eso, cómo surge un relato apoyado por muchos medios, ¿no? de que el pobrecito sur, ¿no? de que la guerra de secesión fue los estados del norte aplastaron a los estados del sur, les quitaron su forma de vida, los destruyeron, los humillaron, y que la guerra era para eso, y que en realidad las personas que vivían esclavizadas vivían estupendamente, y que eso fue un invento para quitarle su forma de vida, o sea, un cuadro, ¿no? A través de películas como El nacimiento de una nación, o de libros, posteriormente películas como El viento se llevó, etc., ¿no? Incluso hay una imagen de Donald Trump en una campaña, o una de las últimas campañas, diciendo tenemos que volver a la época de lo que el viento se llevó. O sea, quiero decir, es un relato, pues en fin, fuertecito, ¿no? Negacionista y bueno, estas cosas, ¿no? Para ellos poder seguir manteniendo la segregación racial, el racismo, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece interesante, es un poquito americanada, en el sentido de que, de hecho, el título del documental en inglés es The Fight for America, o sea, es como América, la tierra de la libertad, entonces estamos luchando por esa América, ¿no? Es como, bueno, América está fundada en otras cosas, ese es el problema principal, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa cosa muy americana de la epicidad y etcétera, y bueno, y también de la epicidad de la guerra a veces y estas cosas, pero creo que quitando estas cosas explica muy bien cómo todo el proceso, históricamente se entiende muy bien cuál fue todo el proceso, ¿no? de 200 años de esclavitud,
guerra de secesión, el periodo de reconstrucción, después vino todo el periodo del Ku Klux Klan, terrorismo y supremacista blanco, los linchamientos, la segregación, las leyes Jim Crow, la lucha por los derechos civiles, etcétera, ¿no? Como un poquito hasta hoy. Y además, bueno, luego se meten otras cosas que son como esta decimocuarta enmienda. También tiene que incluir a las mujeres, personas LGBT, etcétera, ¿no? Que son los últimos capítulos, que también son interesantes, evidentemente, pero bueno, para esto de lo que hablamos, los 3 primeros capítulos son principalmente los que cuentan como esta historia, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante porque te sitúa muy bien y sitúa muy bien cuál ha sido todo el proceso, ¿no? Y además, pues es eso, ¿no? Que verdaderamente el fin de la segregación por ley es que fue hace pues 60 años, es que son hace 2 telediarios. Y eso te hace ver hasta dónde hunde las raíces el racismo, ¿no? En todas partes, pero en concreto, o sea, en concreto lo que estamos hablando aquí es en Estados Unidos, ¿no? Que es un país que se ha fundado a partir de la esclavitud, o sea, esto es así. Entonces, bueno, me parece muy interesante este documental y creo que es como que viene muy bien como introducción para todos los otros que os voy a contar ahora, que son unos cuantos, y, y que, bueno, muchos incluyen también, hablan de este periodo de la esclavitud, etcétera, y posteriormente, ¿no? Como los coletazos que dio todo esto. Bueno, empiezo con el documental Enmienda 13, dirigido por Ava DuVernay, que está en Netflix. Bueno, el documental Enmienda 13, bueno, como sabéis, la Enmienda 13, decimotercera, es la enmienda que abolió de facto la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Vale, pero ¿qué sucede y qué es lo que cuenta Ava DuVernay en este documental? Pues básicamente ella cuenta cómo, bueno, se supone que la esclavitud se abolió, menos en el caso de que una persona afrodescendiente cometiera un delito. Un delito que en un sur de Estados Unidos que acaba de perder la guerra de secesión, que está rabiosísimo porque ya no pueden tener esclavos, ¿no? Y que evidentemente hay un racismo rampante absoluto en este clima, ¿no? Digamos que la única excepción que se hace o sea, la excepción que se hace a la abolición de la esclavitud es que si una persona comete un delito, la manera de compensar, ¿no? O sea, el castigo que recibe es que tiene que trabajar gratis para el Estado o para quien sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente se comienza a acusar de crímenes y de delitos, además de por cualquier cosa, ¿no? Por delitos menores a un montón de personas afrodescendientes para poder seguir utilizándolas como esclavos y esclavas, ¿no? Entonces, o sea, Ava DuVernay en este documental hace como todo el hilo conductor de cómo el sistema penal y carcelario en Estados Unidos es de facto una extensión de la esclavitud, ¿no? Y no solo en esos años, o sea, la enmienda 13 se aprueba en 1865, después de la Guerra de Secesión, y todo esto sucede, ¿no? Posteriormente, pero no solo posteriormente, sino como todo esto, a pesar de que en los años 60 se consigue eliminar la segregación por ley, ¿no? Y las leyes Jim Crow, digamos que el sistema carcelario y penal que sigue encarcelando y castigando prioritariamente a personas afrodescendientes, ¿no? a personas racializadas, sobre todo afrodescendientes, ¿no? Y además, como en las cárceles estadounidenses, bueno, es que el sistema carcelario estadounidense es como a estudiar de la cosa más horrible y absolutamente desoladora que hay, ¿no? Porque a los presos y a las presas tienen que trabajan gratis en la cárcel, incluso para empresas. O sea, tienes a los presos y a las presas ahí, pues bueno, no sé si habéis visto
Orange is the New Black, pues ahí las tienes haciendo bragas para Woman's Secret. Pues así, ¿no? O sea, como que al final, digamos que la encarcelación es la excusa para tener mano de obra gratis. Entonces, esto, Ava DuVernay, pues cuenta cómo es una extensión de todo de lo que sucedió después de abolirse la esclavitud y cómo, bueno, pues gestiona eso, todo el sistema penal, el sistema carcelario, etcétera, ¿no? Y además en el documental sale también Angela Davis y, bueno, activistas muy importantes y me parece como muy esclarecedor de eso, ¿no? De cómo funciona la discriminación racial en Estados Unidos. Vamos, sobre todo en Estados Unidos, porque claro, esto es una cosa muy, muy concreta de Estados Unidos, de cómo ha funcionado después de la abolición de la esclavitud y tal. Pero claro, hay una crítica también más amplia al sistema penal y al sistema carcelario que también es interesante de ver, ¿no? Entonces, bueno, Enmienda 13 de Ava DuVernay, que está en Netflix. Vale, el siguiente, que también es de Ava DuVernay, se llama When They See Us, Así nos ven, ¿vale? Y este documental cuenta la historia de los que se llaman los 5 de Central Park. Básicamente cuenta, bueno, digamos que una noche de 1989, pues hay una violación en Central Park a una chica que sale a hacer jogging. Entonces, al mismo tiempo que pasa esto en Central Park, pues hay un montón de chavales afrodescendientes pues en el parque, pues haciendo sus cosas, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente, para esclarecer este hecho, o sea, como la policía detiene a varios de esos chavales, que muchos de ellos son incluso menores de edad, incluso, o sea, porque claro, la policía es como que este caso de repente explota, ¿no? Y es mediáticamente pues como una bomba, ¿no? Entonces, pues necesitan encontrar culpables, ¿no? Entonces, pues están estos chavales afrodescendientes aquí, pues para adelante, ¿no? Entonces, detienen, o sea, básicamente los llevan a interrogar a un montón de ellos, incluso acaban interrogando a chavales que no estaban ahí, pero que acompañan a lo mejor a su amigo a la comisaría, ¿no? Bueno, el caso es que básicamente todo el proceso es un proceso absolutamente delirante de racismo absoluto para intentar inculpar a estos chicos, que al final son 5 y además uno de ellos ni siquiera estaba en el parque ese día, en el Central Park ese día, sino que acompaña a un amigo. Que además estos chicos van entre los 12 y los 16 años, ¿no? Para acusarles de haber violado a esta mujer, ¿no? Entonces es todo un proceso absolutamente delirante, racista, bueno, con todas las regularidades además de que puede tener un proceso de interrogación, bueno, todas las irregularidades que puede tener un proceso policial a las que le añades además un racismo brutal, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Estos chavales van a juicio, o sea, es como pruebas falsas, o sea, nada cuadra, porque evidentemente es mentira, pero se les quiere culpar, ¿no? Y bueno, todo esto es es desgarrador, porque además esos que son chavales, es que hay uno que tiene 12 años, o sea, es que es desolador y se ve todo el racismo del sistema judicial estadounidense, bueno, y el racismo social. Sale ahí Donald Trump diciendo barbaridades, bueno, o sea, es muy fuerte. Y da muchísima angustia. No os quiero contar todo porque, bueno, si no conocéis el caso, a lo mejor lo queréis ver sin conocer lo que pasa, pero bueno, es muy fuerte. O sea, es vamos, no es un documental como tal porque no son imágenes reales, sino que es la historia como actuada o sea, pues esto, ¿no? Es como la actuación de esa historia, no sé cómo decirlo. Es como un falso documental, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como Ava DuVernay ficciona todo lo que sucede, ¿no? Con 5 actores que interpretan a estos 5 chicos, no sé qué, ¿no? Y bueno, este documental me parece muy interesante porque habla de algo de lo que habla aquí Angela Davis en Mujeres, Raza y Clase, que es el mito del violador negro, ¿vale?
Que el mito del violador negro es un mito que se erige, pues como os he contado antes, ¿no? Después del periodo de la abolición de la esclavitud y del periodo de reconstrucción, ¿no? De vamos a abolir la esclavitud y a reconstruir esto para que funcione sin esclavitud, ¿no? Permitir que las personas negras, no sé, accedan a la educación, puedan, pues eso, ¿no? A permitir que no sean esclavizadas. Pues bueno, ¿qué pasa? Aparte de que aparece por ahí el Ku Klux Klan, todo el racismo que hay en los estados del sur, bueno, en el norte también, ¿no? Pero en el sur es muchísimo más rampante, etcétera, pues se erige como manera de poder ejercer violencia y de ajusticiar supuestamente a personas negras sin ningún tipo de razón, se erige el mito del violador negro, que es que, digamos que, pues se inventan, pues esta gente que decide que va a palizar a un señor negro una tarde de mayo, pues se inventa, ¿no? Que este señor negro ha violado a una chica blanca, ¿no? Entonces, Angela Davis cuenta cómo este mito funciona, o sea, sirve para eso, ¿no? Para upar la violencia y los linchamientos, porque posteriormente a la abolición de la esclavitud, pues se convierten en norma los linchamientos, ¿no? De personas negras que acaban colgadas de un árbol, quemadas, mutiladas, etcétera, y muchas de estas agresiones, pues, mutiladas por un gentío, o sea, la masa ahí aplaudiendo y demás, muchas de estas agresiones están motivadas por este mito del violador negro, de es que este señor ha violado a una mujer negra. Evidentemente, o sea, era mentira, ¿no? Era un mito que se erigía para justificar esa violencia porque supuestamente socialmente ya no estaba aceptado violentar a las personas negras, pero claro. Entonces, bueno, esto es como los coletazos de ese mito todavía en los años 90 del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Entonces, bueno, es muy interesante la serie, la verdad. También está en Netflix. Y es muy interesante y muy dolorosa, la verdad. Y además eso, después de haber leído el libro de Angela Davis, pues lo ves todo súper claro. En fin, pues nada, next, seguimos. El siguiente es una película, se llama Infiltrados en el Ku Klux Klan, en el clan, que básicamente está basada en un libro autobiográfico de Ron Stallworth. La película está dirigida por Spike Lee. Y esta no sé ahora mismo en qué plataforma está. Luego lo busco y lo pongo por aquí. Bueno, básicamente cuenta la historia de este señor, Ron Stallworth, que fue el primer oficial negro del Departamento de Policía de Colorado en 1972. O sea, es que lo piensas y dices, pero si es que hace 2 telediarios, es que es fuerte esto. Entonces, básicamente, bueno, cuenta evidentemente todo el racismo que vive, siendo el primer oficial negro del departamento de policía, no sé qué, lo mandan a trabajos de mierda, ¿no? Y así, ¿no? Y básicamente acaba como en el departamento de inteligencia y lo que hace es infiltrarse en el Ku Klux Klan, ¿no? Conseguir hacerse socio y demás. Pero claro, el problema que tiene es que es una persona negra, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues la gente de Ku Klux Klan pues le quieren ver en persona, ¿no? Entonces, lo que hace es que con la ayuda de un compañero suyo que es blanco y es judío, o sea, es que, quiero decir, es que se meten en un jardín que flipas, ¿no? Entonces, se infiltran ahí, ¿no? Para, evidentemente, desgranar. Bueno, pues eso, que era una organización terrorista, básicamente, ¿no? Racista, supremacista blanca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como ellos dos pues se infiltran ahí y todo lo que sucede, ¿no? Claro, lo que van sacando en claro, ¿no? Porque, claro, la asociación como que trabaja en las sombras, ¿no? Es como difícil meterse porque no quieren que públicamente se sepa que son lo que son, aunque se sabe, ¿no? Y nada, y es toda esta historia de cómo un policía negro consigue infiltrarse en el Ku Klux Klan y liarse la parda, ¿no? Y es interesante también eso porque hace toda una radiografía del racismo y además eso no solo habla de esto, sino que te retrotrae, ¿no? Te cuenta, pues eso,
lo que eran los linchamientos, el movimiento te habla del movimiento por los derechos civiles que está sucediendo en esos años en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también cuestiona un poco la policía. O sea, lo único que a mí me parece como un poco así de tal es eso, ¿no? Que es un policía. Pero bueno, pues es la historia real, pues es la historia real, ¿no? Y nada, me parece muy interesante. El libro no lo he leído, pero creo que la peli deja claras muchas cosas. Y bueno, voy a hablar de un par de cosillas más que hablan también de la época de la esclavitud. Una es la película 12 años de esclavitud, mitiquísima, supongo que todo el mundo la habrá visto, o casi todo el mundo, pero bueno, por si acaso. La película está basada en un libro autobiográfico de Solomon Northup, no sé cómo se dice, pero bueno, que básicamente pues es un hombre afroamericano que nace libre en Nueva York, ¿vale? En la época de la esclavitud y que en un momento dado, en un evento que hace, porque era músico, entonces pues va a dar un concierto por ahí y le drogan y le venden como esclavo. O sea, genial, ¿no? Entonces, bueno, pues es esclavizado en 1841 y consigue ser liberado después de un montón de pesquisas, pues 12 años después, ¿no? Por eso se llama 12 años de esclavitud. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Es como ser una persona negra, afrodescendiente en Estados Unidos. En ese momento, pues era peligro de, pues eso, que es que ni siquiera en el norte estabas a salvo, ¿no? Porque de repente te drogan y te secuestran para venderte y ya está, porque eres un objeto, no eres una persona. Eres un objeto que sirve para ser esclavizado y para hacer ganar dinero a los demás, ¿no? Entonces, bueno, es muy doloroso, evidentemente, pero bueno, creo que estas cosas tienen que verse y tenemos que hacerles frente, ¿no? A esta parte de la historia de la humanidad. Y bueno, otra serie que también habla sobre la época de la esclavitud es la serie El ferrocarril subterráneo, que está basada en un libro de Colson Whitehead, que se llama también así, ¿no? Y básicamente, o sea, se basa en un hecho real que es la organización clandestina abolicionista que hubo durante toda la época de la esclavitud. Se tienen registros de esta organización desde 1830 hasta después de la Guerra de Secesión, 1865, 61 empieza, 65 termina, que básicamente es una organización clandestina que ayudaba a las personas esclavizadas a escapar, ¿no? A partir de, pues eso, ¿no? De rutas, de casas donde podían quedarse escondidos, etcétera, y así, ¿no? Entonces eso, era una red clandestina organizada de abolicionistas que ayudaban a escapar a las personas esclavizadas. Bueno, lo que hace la serie, lo que hace el autor, Colson Whitehead, en el libro y en la serie, el libro yo no lo he leído, es usar esta metáfora del ferrocarril subterráneo y la hace realidad, o sea, hace que sea un ferrocarril de verdad, un ferrocarril subterráneo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es esto, ¿no? En la serie seguimos a Cora y a César, que son dos personas esclavizadas que intentan escapar, ¿no? Mediante este ferrocarril. Y bueno, pues claro, pues a ver, es que cualquier serie o libro que hable de la esclavitud, pues es brutal porque el nivel de absoluta deshumanización de las personas afroamericanas, porque claro, es que eran objetos eh, que servían para ganar dinero. O sea, es que no eran personas. O sea, en la mente de los esclavizadores, ¿no? Entonces, claro, el nivel de deshumanización, el nivel de violencia, el nivel de brutalidad que te encuentras, pues es ese, ¿no? Entonces hay que entrar a ver estas cosas con sabiendo que te vas a encontrar eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos, que es duro, que no es una serie para divertirte una tarde, ¿no? Que te vas a encontrar esto, ¿no? Pero bueno, creo que es muy interesante también cómo esta serie además eso usa esa metáfora del ferrocarril subterráneo para llevarlo como a la realidad de un ferrocarril de verdad, ¿no? De esta construcción de esta red clandestina
para ayudar a las personas a escapar, ¿no? Y bueno, vale, luego un par de cosillas más. Tenemos la serie documental ¿Quién mató a Malcolm X? En Netflix. Que bueno, básicamente pues eso, ¿no? Malcolm X, que es una de las figuras destacadas del movimiento por los derechos civiles, ¿no? De los años 60. Que bueno, pues que fue asesinado, ¿no? En extrañas circunstancias y la resolución de este asesinato, o sea, quien se consideró culpables, pues siempre ha sido muy sospechoso, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Básicamente, pues se sospecha, ¿no? Que se lo querían cargar y luego, pues, le endiñaron el asesinato a varias cabezas de turco y para adelante, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, este documental pues sigue como esto, sigue también su vida, ¿no? Porque, bueno, pues Malcolm X estaba en la cárcel, salió de la cárcel, entró en la Nación del Islam y a partir de ahí él se erige como una figura pública que tiene mucha influencia en este movimiento, ¿no? Por los derechos de las personas afroamericanas, porque además sus discursos eran muy, no sé cómo decirlo, como muy emocionales, ¿no? Como que llegaban mucho a la gente, ¿no? Entonces, por eso Malcolm X era como que llegaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues la serie sigue como... es la investigación sobre bueno, una investigación paralela que hace un señor sobre esto, ¿no? Sobre quién realmente pudo asesinar a Malcolm X, ¿no? Y nada, también es interesante porque, bueno, también nos hace cuestionar que estas figuras que se erigen como héroes pues tienen pasados problemáticos, ¿no? Porque Malcolm X antes de entrar en la cárcel y convertirse en esta figura pues fue proxeneta, ¿no? Y estas cosas que también se tienen que decir, ¿no? Porque es como, bueno, Malcolm X, pero Malcolm X también pues hizo cosas, ¿no? Y hay que hablarlas, ¿no? Porque es eso, ¿no? También el machismo dentro del movimiento, el machismo dentro del movimiento, el racismo dentro del otro, bueno, estas cosas de siempre, ¿no? Y nada, interesante también conocer su figura y demás. Y bueno, luego hay este es otro documental que estaba en Netflix, porque yo lo vi en Netflix, pero creo que lo han quitado del catálogo porque no lo he encontrado. Pero bueno, que se llama Los Ángeles 92, ¿vale? Este documental yo lo vi, pues bueno, hace 2 años del asesinato de George Floyd por unos policías, ¿no? Entonces este documental como que volvió a salir a la luz porque en este documental se cuentan las revueltas y las protestas que hubo en Los Ángeles en 1992 después de que se hiciera pública la grabación de 4 policías pegándole una brutal paliza a un hombre que se llamaba Rodney King y en marzo de 1991 y bueno, pues básicamente las protestas fueron después de que en el juicio sobre esto los policías fueran exonerados, ¿no? Cuando pues eso, ¿no? La grabación que la grabó un señor que estaba por ahí, pues se ve la brutalidad y la completa, bueno, ¿no? La brutalidad, el racismo, etcétera, de esta actuación de la policía, ¿no? Entonces cuenta como pues eso, las protestas y pues eso, la indignación de ver que estos señores pueden hacer lo que quieran y no pasa nada, ¿no? Y como hemos visto luego con George Floyd. Pero bueno, en fin. Y nada, pues es interesante también para ver que esto no es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, que esto lleva pasando mucho tiempo y que bueno, pues que desgraciadamente está difícil, ¿no? Porque cuestionar a la policía ya sabemos que es complicado. Me refiero no personalmente, sino como estados, ¿no? Como institución. Nos queda todavía un ratito para que esto cuaje, ¿no? Y nada, hasta aquí este vídeo porque tengo otros, pero es que si no se va a hacer súper largo. Entonces nada, pues esto os cuento. Si conocéis más documentales o series o pelis que hablen de estas cosas, ¿no? Pues eso, de la historia del pueblo afroamericano, pues sobre el racismo, etcétera, ¿no? También, pues eso, normalmente son todos sobre el mundo anglosajón, que es lo que me pasaba en el otro vídeo, ¿no? Que es de lo que más
de lo que más material hay, de lo que más, también lo que más se ve, ¿no? Porque todos sabemos que evidentemente el mundo anglosajón es lo que domina, pues el mundo editorial, el mundo audiovisual, etcétera, ¿no? Pero bueno, si conocéis más sobre otros lugares, pues eso, en España, etcétera, pues me lo dejáis, porfi, que luego los veo. Y nada, pues muchas gracias por verme. Espero que tengáis una buena semana. Os mando un besazo enorme.